Amigas y amigos, sean muy bienvenidos a esta colaboración especial conjunta entre el canal de YouTube del Dr. Adolfo Roitman, En busca del pasado de Israel, y Da'at Ediciones. Da'at Ediciones. www.daat.cl. Bueno, bienvenidos queridos amigos a esta edición especial de Da'at Ediciones. Hoy tenemos nuevamente el honor de contar con la presencia de una figura destacada en el mundo de las ciencias bíblicas y la historia. Nos acompaña el doctor Adolfo Roitman, curador y director del Santuario del Libro del Museo de Israel. ¿Cómo estás, querido Adolfo? Hola Osvaldo, un gusto estar de nuevo en contacto contigo. El Santuario del Libro es un lugar emblemático que guarda uno de los tesoros más valiosos de la humanidad, los rollos del Mar Muerto. El Santuario del Libro fue inaugurado en 1965. Adolfo ha sido una pieza clave en la conservación y sobre todo la difusión de los manuscritos del Mar Muerto. Y hoy, mientras se prepara para despedirse de su cargo, tras una carrera impresionante, nos brinda la oportunidad de conocer más sobre la historia del santuario, los desafíos y logros de estos ya 60 años y su visión para el futuro. Por favor, Adolfo, cuéntanos cómo surgió la idea de la creación del santuario y cuál fue su visión en un comienzo. Para poder entender los orígenes de esta institución tan emblemática de la vida cultural de Israel a nivel mundial, tenemos que volver a un momento clave de la historia como es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los primeros rollos fueron hallados por beduinos de la tribu de Ta'amire allá para finales de 1946 y comienzos de 1947 en una cueva que hoy llamamos la cueva número 1, próxima a un lugar que se llama Qumran, las ruinas de Qumran, un lugar localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Estos beduinos hallaron, según la versión de ellos por casualidad, los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto, que resultaron ser, por casualidad, los mejor preservados, los más completos y los más importantes hallados en el mundo. Estos 7 manuscritos tuvieron una suerte, digamos, que parece casi de película, porque de esos 7 manuscritos, los beduinos, que obviamente no sabían lo que habían encontrado y tampoco tenían ninguna manera de evaluar la importancia de estos manuscritos, decidieron finalmente venderlos. 3 de los manuscritos los compró un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Eliezer Sukenik, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, fundador del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y 3 de los rollos, dijimos, él los compra, y 2 de esos rollos los compra en un día muy significativo para el moderno Israel, el 29 de noviembre de 1947, el mismo día en que las Naciones Unidas decide el plan de partición de Palestina, reconociendo de esta manera a la comunidad internacional el derecho a la existencia de lo que va a ser el futuro Estado de Israel. Es decir, que aquí vemos una conexión casi, diríamos, mágica entre el descubrimiento de documentos judíos de hace 2000 años y el renacimiento político del pueblo de Israel con la declaración de la partición de Palestina, reconocida por las Naciones Unidas. El resto de los manuscritos, y los 4 manuscritos restantes, los compra el metropolitano, que es equivalente a arzobispo de la iglesia siria de Jerusalén, Atanasius Yoshue Semuel. Él compra 4 de esos manuscritos. Esos manuscritos terminan siendo sacados de contrabando de la tierra de Israel y llegan a los Estados Unidos. Y en 1954, por esas cosas del destino, el hijo de Sukenik, que va a ser el más famoso arqueólogo de la historia del Estado de Israel, Yigael Yadin, termina comprando esos 4 manuscritos para Israel por medio de un intermediario, y esos manuscritos regresan a Israel. Y entonces ahora ya se encuentran en Israel los primeros 3 manuscritos que había comprado su padre, Sukenik, que había fallecido en 1953, y los que compra su hijo, Yigael Yadin, en 1954. Y para encargarse de esos ahora 7 manuscritos, el Estado de Israel establece en febrero de 1955
la fundación del Santuario del Libro. Es decir, que el Santuario del Libro primero es un nombre de una institución oficial, la Fundación del Santuario del Libro, cuyo propósito era preservar, investigar y exhibir los manuscritos del Mar Muerto. Y esta fundación decide finalmente construir un edificio para eso, ¿no? Para la preservación, exhibición e investigación de los rollos, que originalmente iba a estar en los predios de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la zona occidental de la ciudad de Jerusalén, que se llama esa zona Givat Ram. El proyecto original se cancela en 1958 y entonces el proyecto pasa ahora a lo que va a ser para entonces el futuro Museo de Israel, que todavía no existe en esos años, ¿sí? Está simplemente en planes. Y finalmente entonces, a comienzos de la década del 60, se comienza a construir el Santuario del Libro, y como bien dijiste, el Santuario del Libro se inaugura el 20 de abril de 1965 y va a ser la primera sala profesional del museo abierta al público. El resto de las salas se van a inaugurar el 11 de mayo de 1965, lo que muestra también el estatus particular del Santuario del Libro, ¿no? Que mereció una inauguración especial. ¿Y qué desafíos con esta creación del santuario? ¿Qué fue lo más complicado de hacer? Porque igual la construcción o la arquitectura del lugar es bien especial. Sí, Osvaldo, tenés mucha razón. El Santuario del Libro no solamente es conocido en el mundo por la colección excepcional que tiene, ¿no? De los manuscritos del Mar Muerto, sino también por su arquitectura. Dos arquitectos, uno de origen americano, Armand Bartos, y otro el socio, el austríaco, ya para entonces ciudadano americano, Friedrich Kiesler, construyen este edificio que es único en su tipo en el mundo. Esto se debe a que Kiesler, que era un gran teórico de la arquitectura, concibe un edificio con componentes claramente simbólicos. Y todos esos elementos tienen que ver de alguna manera u otra con la historia y con los contenidos de los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, cuando uno llega al Santuario del Libro, no ve inmediatamente los rollos. Lo que ve, llegando a una plaza superior, ve dos estructuras monumentales, una cúpula blanca y una pared negra, que obviamente muestran un gran contraste, un contraste de colores, el blanco y el negro, un contraste de formas geométricas, la línea curva de la cúpula blanca y obviamente la línea recta de la pared negra. La cúpula blanca en realidad está instalada dentro de una alberca y en realidad esa alberca es una fuente de agua. Y originalmente, cosa que hoy la gente no ve, pero ese fue el plan original, sobre la pared negra tendría que haber habido antorchas de fuego. Es decir, la idea era oponer el fuego al agua, es decir, los elementos en oposición. Ahora, esta oposición de colores, de formas y de elementos no tenían solamente un propósito estético, sino que tenían también un mensaje. Y esto era porque los arquitectos tenían como propósito comunicar ideas que aparecen en los rollos del Mar Muerto por medio de la arquitectura. Por ejemplo, uno de los temas centrales que encontramos en la arquitectura, que es la oposición, refleja uno de los temas que encontramos en la religión de la comunidad del Mar Muerto, que es el dualismo cósmico. Las fuerzas que están en una constante lucha en el cosmos, que luego se reflejan en la sociedad e incluso en los corazones de los hombres. Una lucha entre el bien y el mal, entre la pureza y la impureza, entre la luz y la oscuridad. Es decir, que los arquitectos trataron de expresar un tema tan abstracto por medio de la arquitectura. Hablamos del agua, uno de los temas centrales en la vida de la comunidad. Esta comunidad que llamamos la comunidad Qumran o la comunidad del Mar Muerto, es el tema de la pureza ritual. En Qumran, por ejemplo, tenemos un gran número de albercas rituales que se llaman técnicamente mikve, que era una práctica muy popular en el judaísmo de esos años, a partir de la época de los macabeos. Pero en Qumran encontramos una concentración muy llamativa de albercas rituales, lo que significa que a los hombres que estaban en Qumran les preocupaba muchísimo ese tema de la pureza ritual. Y entonces los arquitectos también trataron de expresar ese tema de la pureza ritual por medio de la arquitectura. Y de la misma manera, cuando entramos dentro del edificio del Santuario del Libro,
Una cosa muy llamativa es que luego de haber entrado en la primera sala, que es la sala de introducción, tenemos un túnel. Y el túnel tiene la forma de una cueva. Y hay que recordar que todos los rollos del Mar Muerto se encontraron en cuevas, específicamente en la primera cueva en donde se hallaron los primeros 7 rollos del Mar Muerto. Y como para los años que estamos hablando, 1965, cuando se inaugura, la zona de Qumrán estaba controlada por Jordania como resultado de la guerra de la independencia, no estaba bajo control de Israel, judíos e israelíes no tenían acceso a Qumrán. Eso significa entonces que los arquitectos, por medio de la arquitectura, trajeron a Qumrán al oeste de Jerusalén. Es decir, la idea era crear la sensación en el visitante que cuando entra en el santuario del libro es como si estuviera entrando dentro de las cuevas de Qumrán. Y en cuanto a la ubicación del lugar, ¿tiene alguna orientación específica? No tiene una orientación específica, lo que sí puedo decir es que el santuario del libro se encuentra en el frente del Museo de Israel y por eso se transformó de manera inmediata realmente en una estructura emblemática del museo mismo e incluso de la moderna ciudad de Jerusalén. Te puedo contar como anécdota, en los años en que había solamente un canal de televisión en Israel, alguna vez sucedió eso, cuando yo emigré a Israel, en los años 80 todavía había solo un canal de televisión. La transmisión del canal oficial, que era el único que existía en Israel, la última imagen que se veía antes de terminar la transmisión allá por la medianoche, terminaba con la imagen del santuario del libro, que muestra el estatus que tenía a nivel nacional, que el santuario del libro, localizado en un lugar clave de la ciudad de Jerusalén, está frente al Parlamento israelí, la Knesset, próxima a las oficinas de gobierno. Hoy está frente también a la nueva Biblioteca Nacional que se acaba de inaugurar hace unos meses atrás y próxima a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, claramente entendés que la ubicación del Santuario de Israel en el contexto del Museo de Israel, que hace a las veces Museo Nacional, es un lugar clave para la vida cultural de la nación. ¿Y quiénes fueron las personas claves que contribuyeron a establecer en ese lugar el santuario y cómo influyeron en la dirección inicial del Bueno, lugar? una persona que jugó un papel fundamental en el proyecto del Museo de Israel en general, y por lo tanto también influyó en el santuario del libro, fue el mitológico Teddy Kollek. Teddy Kollek, en los años 60, ya fines del 50 y comienzo del 60, era director general de la oficina del primer ministro de Ben Gurión, el primer ministro del Estado de Israel y uno de los padres de la nación, y él tuvo la visión de llevar a cabo este proyecto que en realidad otros ya lo habían imaginado, pero nadie había tomado la iniciativa de llevarlo a cabo. Y específicamente, luego también jugó un papel muy grande a quien antes yo mencioné, a Yigael Yadin. Estaba en la comisión asesoramiento de la construcción del Museo de Israel y específicamente representaba a la Universidad Hebrea en el tema de arqueología, porque era considerado el gran profesor de esos años. Y él jugó un papel muy central, además del hecho de que su padre había comprado 3 rollos, por su intermedio se compraron 4 rollos, e incluso un alumno de Yigael Yadin, Magen Broshi, fue nombrado el primer curador de los rollos del Mar Muerto. Y él entró en funciones el 1 de enero de 1964, es decir, un año antes de que se inaugurara la institución. En ese sentido, yo asumí mi cargo el 16 de noviembre de 1994, cuando Magen Broshi se retiró de su posición después de 30 años. Así que estas son personas que jugaron sin duda un papel central en el establecimiento de los fundamentos, ¿sí?, de la institución. Y en el momento que asumiste el cargo, ¿cuáles fueron tus principales objetivos, desafíos y prioridades? Cuando yo asumí el cargo en 1994, la situación era un poco, yo lo llamaría paradójica. El Santuario del Libro era una institución desde su comienzo muy famosa, precisamente por tener en su colección estos famosísimos manuscritos, ¿no?, de los más importantes en la historia de la humanidad. Además de eso, para 1994, el Santuario del Libro no solamente había en exhibición rollos del Mar Muerto, sino también había artefactos arqueológicos y escritos de otro hallazgo arqueológico muy importante en la historia del Estado de Israel. Fueron hallados en lo que se conoce como la Cueva de las Cartas, una cueva
localizada en Nahal Hever, al sur del Mar Muerto. Fue una cueva excavada por Yigael Yadin, precisamente en 1960 y 1961, y se transformó en un lugar muy famoso para la arqueología de Israel, porque ahí se encontraron cartas dictadas o copiadas por el mismísimo Bar Kokhba, el líder de la revuelta de los judíos contra los romanos entre los años 132 y 135. Es decir, la prueba concreta de la existencia de este personaje que lo conocíamos por la literatura, ¿no? Y ahora teníamos documentos originales, junto con artefactos que estuvieron en uso de los rebeldes que se escondieron en esa cueva. Y entonces en el santuario del libro que yo recibí en mis manos estaba precisamente también hallazgos de esa cueva junto con los rollos del Mar Muerto. Y además de esto, para entonces también la colección del santuario del libro estaba un manuscrito, tal vez el manuscrito bíblico medieval más importante del mundo, conocido como el Códice de Alepo, un manuscrito del siglo X de nuestra era, que se lo conoce con el nombre de Alepo, que es una ciudad en Siria, pero el manuscrito no nació en Siria, sino en la tierra de Israel, en Tiberíades. Y en una historia que también recuerda mucho en historias a lo Indiana Jones, ese manuscrito terminó siendo sacado de Siria y llegó a Israel, y finalmente, desde comienzos de la década del 90, también estaba en exhibición en el Santuario del Libro. Es decir, que yo me encontré como un joven curador sin experiencia, con tesoros realmente de una dimensión trascendental para la historia, no solamente del pueblo judío, sino para la humanidad. Y lo que tuve que hacer, digamos, o que me puse como propósito, es transformar la visita en el Santuario del Libro en una visita que estuviera bien construida desde el punto de vista histórico y pedagógico. Porque a mi modesto entender, la manera en que los artefactos estaban en exhibición llevaban más a la confusión que a la comprensión. Los rollos del Mar Muerto tienen que ver con la comunidad del Mar Muerto, un grupo que vivió en la época grecorromana como parte de un movimiento que la mayoría de los investigadores, incluyéndome, creemos que tiene que ver o está asociado con los esenios de las fuentes históricas, que es un fenómeno, como dije, del siglo II, siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era. La historia de Bar Kokhba es una historia totalmente diferente. Son círculos diferentes, son rebeldes que tienen un origen lejano en el movimiento fariseo. Es un fenómeno del siglo II de nuestra era. No tiene nada que ver con la comunidad del Mar Muerto desde el punto de vista histórico, a pesar de que también el hallazgo es en la zona del desierto de Judea, pero del punto de vista sociológico, del punto de vista histórico, del contexto político, no tiene nada que ver con los de la comunidad del Mar Muerto. Y obviamente lo mismo sucede con el manuscrito de Alepo, que es de la época medieval. Y lo que sucedía en el Santuario del Libro que yo encontré en 1994 es que los materiales estaban unos con otros exhibidos, creando una verdadera confusión en el visitante, que obviamente no es un experto en el tema, y ya entender estos temas es muy difícil en una visita, como siempre es breve, en un museo, en donde las cosas tienen que estar muy claras. Y entonces lo que yo decidí es realizar una verdadera, podemos llamar, revolución conceptual en el Santuario del Libro. Y eso comenzó con mi primera exhibición en 1997, que la llamé Un día en Qumran, que fue instalada en el túnel que antes yo hice mención, que se parece a una cueva, donde ya estaban los materiales escritos de las cuevas de la Carta, que no tenían nada que ver con los rollos del Mar Muerto. Yo esos materiales los saqué del museo y ahí instalé una exhibición que hablaba de la vida cotidiana de la comunidad del Mar Muerto. Es decir, que la gente, antes de llegar a la sala principal, debajo de la cúpula blanca donde estaban los rollos, y eso por supuesto no lo cambié, lo que sí hice es introducir a la gente en la vida de las personas, en lo que llaman la cultura material, para entender la vida de estos hombres antes que los visitantes se expusieran a lo que sería la vida espiritual de la comunidad, ¿sí? Y de esa manera lentamente van conociendo a estos hombres, desde la cultura material y la vida cotidiana a la vida espiritual. El otro paso que fue muy significativo es que el Códice de Alepo estaba en exhibición junto con los rollos del Mar Muerto en la sala principal, cosa que llevaba a la confusión. Y entonces lo que yo decidí, y este fue un segundo paso, en el año 2004, el Santuario del Libro tiene
una sala inferior como si fuera un tipo de cripta. Y ahí también había artefactos arqueológicos de la Cueva de las Cartas. Yo lo que hice, saqué también esos artefactos, tomé el Códice de Alepo y lo bajé a la sala inferior, a esta cripta, y ahí conté la historia de este manuscrito, que obviamente es un manuscrito posterior al rollo del Mar Muerto. Y como no hay manera de llegar a esa sala si no es pasando primero por los rollos, entonces el visitante, mientras se va moviendo de sala en sala, también se está moviendo en la historia, en el tiempo. Y entonces cuando descendía a esa sala inferior, es como que ya es una época posterior a la época de la Comunidad del Mar Muerto, después de la destrucción del Segundo Templo, y entonces le permite mejor entender en qué momento de la historia tiene que colocar ese manuscrito, que obviamente revela un estadio de evolución de lo que es la literatura bíblica, que se conocía en la época grecorromana, a la fijación del texto canónico, que es 1000 años después. Pero lo que muestra es que detrás de una exhibición hay muchas consideraciones, no solamente de tipo académicas, sino también estéticas y también pedagógicas, que es lo que resulta si finalmente la persona se siente, después de la visita, satisfecha de esa visita o se siente más confusa después de una visita. Y en ese sentido, lo que yo traté de facilitarles, en este caso, la comprensión a los visitantes. Osvaldo, esta fue, digamos, mi primer desafío a nivel museológico. Pero después yo me puse también otros objetivos o desafíos, como ser, por ejemplo, cómo llegar a otros públicos. Desde siempre, el Santuario del Libro, por su propia naturaleza, es el lugar de los más atractivos del turismo a nivel mundial. Es decir, la misma manera que todo visitante llega a París y lo primero que quiere es ver la Mona Lisa, aunque no sepa por qué, pero hay que verla, ¿no? Porque todos van Ujú. a París para ver a la Mona Lisa. Y en ese sentido tenemos, digamos, asegurado, en este caso, el número de visitantes. Por ejemplo, no ahora en Israel, obviamente, con la situación de guerra, pero en épocas normales el ritmo de visitante en el santuario era aproximadamente entre 1500 a 2000 personas por día. Hemos llegado a 3000 por día. Pero yo me hice otra pregunta y es, ¿y qué pasa con el israelí? ¿Qué pasa con los jóvenes israelíes? Porque obviamente este tipo de temas son temas densos y obviamente a los jóvenes no les va a resultar muy atractivo ver restos arqueológicos de cerámica o incluso restos de pergaminos antiguos. Entonces, en este caso me resultaba muy importante crear nuevos recursos o estrategias para atraer a otro público. Empecé a desarrollar con socios estratégicos en el área de educación del museo un programa para atraer jóvenes de colegios. Construimos un tipo de representación teatral con un guía que en un momento de la visita, lo que ellos creían que era un guía se transformaba en Flavio Josefo, en el historiador antiguo, como que sale de las profundidades de la tierra y que les explica precisamente sobre los esenios, cosa que realmente sucede en las fuentes históricas. Y terminaba esa actividad con una comida de tipo esenia, digamos, utilizando en algo la imaginación, lo que llamamos es una libertad poética, pero la idea era hacerles sentir a los visitantes, a los jóvenes, que detrás de los rollos del Mar Muerto había también seres humanos como nosotros, cosa que generalmente también a las personas mayores se les olvida. Uno ve artefactos arqueológicos, habla de teorías, de interpretaciones históricas, teológicas, pero se olvida que eran seres humanos como nosotros, que tenían necesidades, sueños, miedos, frustraciones, esperanzas como nosotros, como seres humanos normales. Y me era muy importante transmitir también eso al público. Y dentro de esta estrategia, con el tiempo desarrollamos nuevos recursos que no existían en el mundo. Por ejemplo, en el año 2006, cuando nosotros inauguramos lo que llamamos hoy el complejo del Santuario del Libro, y dentro de ese complejo un auditorio, nosotros produjimos por primera vez en el mundo una película dramática sobre la comunidad del Mar Muerto, llamada El Santuario Humano. No es un documental, hay miles de documentales sobre la comunidad del Mar Muerto, es una película dramática, con todo lo que eso significa, ¿no? Es decir, creamos una historia que podría haber sido real, no sabemos, pero que está basada en los datos que nos llegó a través de la arqueología, de los escritos de Qumrán o los escritos de los historiadores clásicos. Fue un trabajo que el libreto de la película nos llevó 2 años, para que vean lo complejo que fue, y que nos permitía precisamente presentar a la comunidad del muerto
como eso, como seres humanos. Y sabemos bien que una imagen vale más que 1000 palabras. Y esa película funciona a manera de introducción a los visitantes antes de entrar al santuario. Otro recurso, y otra vez, cuando digo no soy yo el que lo hizo, era siempre un equipo, en algunos casos obviamente bajo mi dirección. Produjimos por primera vez en el mundo una película de dibujos animados para familias, con la idea de que también los niños puedan acceder a estos temas, pero con un lenguaje y desde una perspectiva que les sea a ellos posible también entender eso. Y por último, digamos, para un poco explicar esto de desafíos, nosotros fuimos los primeros en el mundo en el año 2011 que colocamos 5 de los 8 manuscritos que tenemos en la colección del Santuario del Libro en Google. Google Israel produjo para nosotros una tecnología que no existía. La hicieron para nosotros y que permitió, desde entonces hasta hoy en día, ver los rollos del Mar Muerto que nosotros tenemos en cualquier ordenador en imágenes de una calidad de 1200 megapíxeles. Como bien sabes, para subir una imagen de tan alta definición, el ordenador estaría trabajando horas para poder subir esa imagen. Es decir, tuvieron que desarrollar esta tecnología que en segundos te permite ver con una calidad excepcional que incluso el ojo humano no puede ver de esa manera los manuscritos, y eso permitió realmente difundir el mensaje de los rollos del Mar Muerto a nivel mundial. Sí, me recuerdo que fue una noticia, de alguna forma a mí me llegó la información. Y hasta el día de hoy es una fuente espectacular como para ver en vivo, y a las personas que no tienen la oportunidad de viajar, ver realmente algo que fue escrito hace miles de años, literalmente. Es más, además, yo invito a los que están participando de este programa que lleguen al sitio del Museo de Israel, que busquen el departamento Shrine of the Book, que es como se llama el Santuario del Libro en inglés, y busquen Dead Sea Scrolls Online, es decir, los rollos del Mar Muerto en línea. Y cuando lleguen, no solamente van a ver estos rollos con sus textos en inglés y en hebreo, sino que también están en español. Y eso es importante también decirlo. Cuando nosotros lo inauguramos en el 2011, fue hecho en inglés y en hebreo, pero en el año 2013 Israel fue invitado como país a participar como país invitado en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en México, la segunda feria del libro más importante del mundo después de Frankfurt, en Alemania. Y yo, como formaba parte de la delegación oficial de Israel, en homenaje a esa invitación de México, lancé la versión en español del sitio en México. Así que los participantes de esta entrevista pueden simplemente llegar a ese sitio y que puedan ver los rollos por sí mismos, no solamente en su imagen, sino con las explicaciones que yo escribí ahora en español, e incluso pueden leer traducciones de esos documentos en español, porque nosotros colocamos aquí y compramos los derechos de la traducción del famoso cumbranologo español Florentino García Martínez. Así que la gente ahora no tiene ninguna excusa para no leer los rollos del Mar Muerto. En ese sentido, Adolfo, ¿qué desafío reciente ha enfrentado y cómo crees que el santuario está preparado para abordarlo en el futuro? Yo diría que el desafío más importante de los últimos años fue el que yo me propuse: hacer llegar los contenidos de los rollos del Mar Muerto a la gente. Es decir, la gente, quien más o quien menos, oyó sobre los manuscritos, sobre el descubrimiento hecho por los beduinos, conoce por ahí en algo la historia de esta comunidad, oyó sobre los esenios, pero la enorme mayoría de la humanidad no conoce el contenido de estos rollos. La fama mundial de los rollos se debe sin duda a que de los miles de fragmentos hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas de Qumran, aproximadamente unos 25.000, 26.000 fragmentos. Cuando fueron reconstruidos, el resultado fue que hoy tenemos unos 1000 documentos. De esos 1000 documentos, un cuarto de esos documentos, un poco más de 230 manuscritos, son copias de los libros de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Los libros los conocíamos, pero no tenemos una versión tan antigua de esos libros, sea del libro de Génesis, el libro levítico o el libro de Isaías. Los libros
son conocidos por el público, quién más o quién menos, pero las versiones son las versiones antiguas. Y eso, por supuesto, es un tema muy fascinante para los biblistas, ¿no? Y para los que se encargan del texto bíblico. Pero en Qumran encontramos nuevos libros, desconocidos para el público en general, que nunca habían oído sobre ellos. Por ejemplo, entre los primeros 7 rollos de mejor estado de preservación que se encontraron, está la regla de la comunidad, el rollo del templo, el rollo de la guerra, o conocido popularmente como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la sombra, e incluso el comentario a Habacuc. Todas obras totalmente novedosas que nadie conocía hasta el descubrimiento de los rollos. Y en este caso, entonces, cuando en las conferencias o en las notas periodísticas se menciona estos rollos, la gente, más que leer ese nombre, no sabe de qué se tratan esos documentos. Y obviamente no pueden tener ninguna impresión directa porque la lectura de esos documentos es muy difícil. Es más, acabo de mencionar que nosotros en nuestro sitio colocamos la traducción hecha por el gran qumranólogo español García Martínez, publicadas en su libro Textos de Qumran, donde aparece la traducción en español de la regla de la comunidad o del comentario a Habacuc. Pero ninguna persona común que carece de los conocimientos de la literatura judía de la época, que no es un experto en Biblia, que no conoce la literatura intertestamentaria, no va a poder entender de qué se trata esa obra. Es decir, puede entender las palabras, pero no entiende de qué se trata esa obra. Y esto nos pasa a todos, incluso, por ejemplo, cualquier persona común que quiera entender en profundidad el libro del Quijote de Miguel de Cervantes. Es decir, puede entender las palabras, pero no entiende de qué habla porque no conoce las costumbres, porque no conoce las ideas, porque no conoce la vida de esos años. Lee la historia, pero siente que no la entiende hasta el final. Y a mí me pareció, pensando ya en el futuro retiro, que iba a suceder años después, pensé, ¿qué podía dejar yo como legado? Entonces dejé exhibiciones, dejé libros, catálogos, pero pensé que aquí podía dejar un proyecto que obviamente no iba a finalizarlo yo, pero por lo menos iba a dejar los inicios de algo que después iba a tener, espero, continuidad. Y por eso, hace unos años, le pedí a un joven qumranólogo, hoy es un profesor muy importante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, entonces era de la Universidad de Tel Aviv, el profesor Noam Mizrahi, si aceptaba el desafío de escribir un comentario al comentario a Habacuc. Si era posible escribir un comentario que le facilitara a las personas entender esta obra, que es una obra clave de los rollos del Mar Muerto, la primera vez que nosotros conocíamos en Occidente este género literario, el comentario a un libro de las Escrituras, escrito en hebreo, de la época romana, segunda mitad del siglo I. La copia que tenemos en el santuario del libro es la única copia que existe en el mundo. Es decir, que ya desde todo punto de vista estamos hablando de algo excepcional. Y por lo tanto, a mi modesto entender, esa obra iba a permitir entrar al mundo de la comunidad del Mar Muerto y de los rollos a través de la ventana de este escrito. Y finalmente, esa obra fue publicada en hebreo, en inglés y en español. Y yo puedo ver el libro que vos tenés, que está detrás Sí, ahí con los libros que se ven en el trasfondo. El público puede ver ahí el libro de Habacuc, ¿sí? sí, sí se Eh, ve. Ahí está. que precisamente permite entender, y así me lo ha hecho sentir la gente, por primera vez puede entender una obra muy difícil, pero como dije, una obra clave para entender el pensamiento de la sociedad de la comunidad del Mar Muerto. Y Adolfo, ¿qué consejos daría a la próxima generación de curadores que se harán cargo del santuario? Oficialmente todavía no hay un reemplazante para mi cargo. Recién acaban de salir ahora en la licitación oficial, ¿no? En búsqueda de el nuevo curador. Yo lo que diría primero, y tal vez lo pondría más allá de las obvias condiciones que se necesitan, ¿no? Ser un conocedor del tema, tener pasión por lo que uno hace, estar entregado de lleno al compromiso del trabajo con el público. Pero yo diría que lo primero que me gustaría que esta persona tuviera fuera una persona soñadora, porque como siempre sabemos, todo nuevo proyecto implica siempre desafíos y también problemas de todo tipo, porque cuando uno trae un nuevo proyecto es romper esquemas que todos tenemos. Todos nosotros tenemos nuestro mundo conocido y siempre lo desconocido genera tensión, genera miedo. Y entonces muchas veces es muy difícil romper los esquemas.
Y a mí, por supuesto, también me pasó lo mismo. No todos creían en los proyectos que yo puse sobre la mesa. Siempre uno buscaba el pero, ¿por qué no hacerlo? Después sabemos que todo proyecto implica también desafíos económicos y por lo tanto uno tiene que hacer partícipe a otras personas de esos sueños. Y no es fácil entusiasmar a otras personas. Por eso yo dije que en este sentido, a lo largo de estos 30 años de actividad, tuve la dicha y el privilegio de conseguir que otras personas se sumaran al proyecto. Como sabemos, en la vida nada uno puede hacer algo solo, nada. Siempre se necesita socios, que muchas veces quedan opacados por la luz, el director del proyecto. En este caso es mi persona. Pero sin la ayuda de tantas personas que me ayudaron en distintos momentos de mi carrera, nada hubiera sido posible. Y lo que yo dejé hoy es precisamente un museo funcionando con esa nueva visión museológica, que obviamente no, nada puede ser definitivo porque la realidad es dinámica y todo el tiempo tenemos que buscar nuevos recursos para interesar a la gente. Por ejemplo, si yo ahora fuera director por otros 30 años, entonces recurriría, por ejemplo, a hologramas, es decir, a nuevas tecnologías que existen y entonces, bueno, había que dejarle algo de trabajo al nuevo curador, ¿no? Claro. Como dije también, el comentario a Habacuc es el primero de una serie de libros que hay que continuarlo. Es decir, hay otras y muchas posibilidades que se puede desarrollar, pero ante todo tiene que ser un soñador, convencido de que este tema es un tema central, no solamente para el conocimiento humano, eso es obvio, para todos aquellos que se ocupan de arqueología, historia antigua, Biblia, los rollos de los muertos son clave. Pero yo diría que hay otro aspecto no menos importante, Osvaldo, que hay que tener en cuenta. El Santuario del Libro es un lugar de encuentro cultural de personas de distintas civilizaciones, de distintos credos, que se reúnen en el Santuario del Libro, en Jerusalén, para ver un tesoro espiritual de la humanidad, no solamente de los judíos. Y en ese sentido, yo diría que ese futuro curador y director del santuario, a mi modesto entender, tendrá que usar el potencial del Santuario del Libro como plataforma para promocionar, promover y fortalecer el diálogo intercultural e interreligioso. Nosotros modestamente lo comenzamos a hacer, pero este es un trabajo que lleva mucho tiempo para ver sus logros y mucho más en una época tan dura como la que estamos viviendo, que hablar hoy de diálogo en plena guerra parece algo fuera de ubicación. Pero yo creo que precisamente en una época como la que estamos viviendo es cuando más hay que creer en el poder del diálogo para superar el disenso y la diferencia entre pueblos. Y en ese sentido estoy convencido que el Santuario del Libro, con el prestigio mundial que tiene, con estos rollos que son un tesoro de la humanidad y ubicados en la ciudad de Jerusalén, que para muchos es la ciudad de Dios, no hay mejor lugar que Jerusalén para promover este diálogo interreligioso. Y ahora, como última pregunta, en el ámbito personal, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Hay algo que estés particularmente interesado en este momento? La verdad que lo último que tengo como propósito, ahora que me retiro de mi posición, es de hecho llegar a un estado de inactividad o de descanso. Como decía mi finada mamá, uno después, al final de sus días, en el cementerio tiene mucho tiempo de descanso, ¿sí? Es decir, lo que sí espero es tener más tiempo libre para hacer cosas que ahora, obviamente, por la función que tengo, porque tenía que dar buena parte de mi tiempo al trabajo, a la oficina, a la administración, me va a permitir ahora estar mucho más libre para poder hacer otras cosas. O en realidad hacer lo mismo que hacía antes, pero ahora de manera exponencial. Yo constantemente recibí en el pasado y sigo recibiendo invitaciones de viajes. Obviamente, me era muy difícil articular los viajes dentro de una vida de oficina. Obviamente, como cualquier otro empleado, tengo mis días de vacaciones, que están limitados en número, es obvio. Entonces yo trataba de combinar épocas especiales, la época de las festividades judías, con viajes al exterior. Pero el calendario mío no siempre coincide con el calendario en otro lugar de la Tierra. Ahora me voy a estar mucho más libre para hacerlo. Prueba de ello, por ejemplo, ya a fin de mes, unos días antes
de retirarme de mi cargo, voy como profesor visitante a Viena, la Universidad de Viena. En agosto, que ya voy a estar ya en libertad, entre comillas, estaré de gira en Costa Rica y en México. En noviembre estaré en Roma, probablemente en Brasil. Y el próximo año, si Dios quiere, entre los meses de enero y junio, estaré como profesor visitante en el prestigioso Colegio de México, cosa que no podía hacerlo, obviamente, estando en mi posición. Además de eso, espero continuar con la enseñanza, tanto sea en cursos presenciales, en distintos marcos, en Israel y en el exterior, como también cursos online, e incluso también en el pasado, en los marcos de Data Ediciones también di alguno que otro curso, ¿no? O seminario. Y además de eso, espero seguir también investigando, publicando. Como dije, no va a ser muy diferente a lo que hacía hasta ahora, pero ahora va a cambiar totalmente la proporción de lo que yo hacía en el pasado, precisamente porque no voy a tener las obligaciones propias del trabajo de oficina. Bueno, eso es una gran noticia. Tendremos más Adolfo Reutemann que ahora. Espero que eso sea muy fructífero para todos. Bueno, Adolfo, quiero agradecerte profundamente tu tiempo. Me hago eco de todas las personas que te admiran por las contribuciones para mí que han sido claves que has hecho en el Santuario del Libro y en el campo sobre todo de la difusión a todas las personas sin distinción. Yo creo que el rollo del Mar Muerto va más allá de cualquier ideología, pensamiento, religión. Es algo que es un tesoro, como tú dices, de la humanidad. Y te deseo lo mejor para la futura aventura. Y algo que se me olvidaba preguntarte acerca de la próxima celebración de los 60 años. ¿Cómo la ves tú? ¿Tienes algún anuncio que hacer al respecto? Bueno, mira, el Museo de Israel el próximo año celebra el 60 aniversario y como parte de esa celebración también, y no sorprende, los Rollos del Mar Muerto van a jugar un papel central, porque la exhibición, digamos, de bandera que va a tener el Museo de Israel va a estar centrada en la máxima joya espiritual que tiene el pueblo judío a nivel mundial, que es el rollo de Isaías, la versión completa del libro de Isaías, lo que llamamos el manuscrito A, el segundo manuscrito más extenso, hallado en Qumrán, tiene 7 metros 34 centímetros, que contiene los 66 capítulos de Isaías en su orden masorético, con un texto próximo, no idéntico, pero próximo al texto que nosotros conocemos hoy en día. Y la otra curadora del santuario del libro, Hagit Maoz, es la que trajo esta idea como proyecto y va a ser la curadora de esta exhibición que se inaugurará precisamente en celebración del 60 aniversario del Museo de Israel, que es el 11 de mayo del año 2025. Así que en ese sentido, y no podía ser de otra manera, también los rollos del Mar Muerto, con su estrella estelar, que es el rollo de Isaías, jugarán un papel central en las celebraciones del 60 aniversario. Bueno, querido Adolfo, esperemos que llegar ese momento y que esté todo mucho mejor que ahora en Israel y podamos disfrutar de esa celebración. No sé Y si me tiene, gustaría terminar con una reflexión, si me permitís, Osvaldo. Hablaste de mi persona y de mi contribución, pero yo en lo particular o a nivel personal me veo simplemente como un maestro. Y es más, en el sentido que los griegos entendían la palabra pedagogo. El sentido original de la palabra pedagogo era la persona que tomaba al niño de su casa y lo llevaba a la escuela. Ese era el pedagogo. Y yo de alguna manera me veo en esa función, y así siempre he entendido mi función. Es tomar de la mano a cada uno de los participantes de mis cursos o de mis lectores, lo tomo de la mano y lo conduzco por un camino muy tortuoso, como es el conocimiento de la literatura, la religión, la historia, la sociedad del antiguo Israel, con la idea de orientarlo en esa selva de información, darle los recursos y los conocimientos y que ahora él también pueda hacer su propio camino. Y tengo que confesar que hay personas que me han hecho sentir que eso es lo que ellos hicieron. Muchas personas, por ejemplo, me comunicaron en mensajes personales, personas que no conozco, que se sintieron muy afectados por mis enseñanzas y que les ha cambiado su vida, en la manera en que ellos veían su tradición religiosa. Y eso a nivel personal me emociona mucho, porque en última instancia, cuando nosotros hacemos algo, en cualquier campo de la vida,
Lo que no queremos es que la gente quede indiferente a lo que hacemos. Queremos que les interese, ¿sí? Como nos interesa a nosotros. Y en ese sentido, si he logrado que la gente se interese por estos temas y incluso les ha influido en su manera de ver y entender su vida, eso me agrada muchísimo y me llena de gran orgullo. Así que te agradezco, Osvaldo, que gracias a esta entrevista también haya llevado algunas de mis reflexiones a tu público. No, el agradecimiento es mío, Adolfo. Siempre estaremos muy agradecidos por la humildad que tienes y la cercanía que das a toda la gente, sin importar su raza, condición, credo. En fin, se nota que a todos los ves como personas iguales y eso en este mundo actual se agradece enormemente. Gracias por tus palabras, Osvaldo, y seguramente encontraremos alguna otra oportunidad para volver a actuar juntos. Bueno, entonces me despido y saludos y bendiciones desde Israel. Simples mortales, tratando de escaparle a la tierra.